oculares, lo primero que tenemos que recordar, porque ya esto lo habíamos visto en semanas anteriores y además ya esto ustedes lo habían estudiado en anatomía, en morfología, es algo, es recordar que quienes mantienen los globos oculares en su posición anatómica normal dentro de la órbita son los músculos extrínsecos del ojo, ¿verdad? Habíamos mencionado, y ustedes así lo habían explicado, lo habían hablado, que son 6 músculos extrínsecos del ojo, 4 rectos y 2 oblicuos, los cuales, entre otras funciones, además del movimiento, o sea, mover en sentido horizontal, en sentido vertical, en sentido oblicuo y en sentido torsional, los globos oculares, además de esto, pues tienen la función, la importante función de mantener el globo ocular dentro de la órbita. Un momentito. O sea, repito. Los músculos extrínsecos del ojo, que son 4, tienen como función, que son 4 rectos y 2 oblicuos, tienen como función fundamental mantener los globos oculares dentro de la órbita en su posición anatómica normal, pero además de esto tienen la función de darle movilidad a los globos oculares. Como bien decía hace un momentito, en sentido vertical, en sentido horizontal y tal vez algún que otro movimiento en sentido torsional. O sea, a pesar de que el movimiento en sentido torsional de los globos oculares es hasta cierto punto un movimiento involuntario, bueno, pues también participan en ello los músculos extrínsecos del ojo. Serían los 4 rectos, el recto superior, el recto inferior, el recto interno o medial y el recto externo o lateral. Y en el caso de los oblicuos, el oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior o menor. Aquí en este cuadro les he resumido las características fundamentales que deben saber, que deben recordar, que deben memorizar de los músculos extrínsecos del ojo. O sea, en primer lugar, el nombre de los 6 músculos extrínsecos del ojo. En segundo lugar, el origen, o sea, dónde se originan cada uno de estos 6 músculos extrínsecos del ojo. En tercer lugar, dónde se insertan. O sea, recuerden que para saber por qué su función primaria es esa, o sea, los rectos superiores llevan el ojo hacia arriba, los inferiores hacia abajo, los externos hacia afuera y los internos o mediales hacia adentro, pero sin embargo, los oblicuos, tanto superior como inferior, hacen una función inversa a su nombre y eso está estrechamente relacionado con el lugar donde se insertan en la esclera los músculos extrínsecos del ojo. Recuerden que habíamos mencionado que en el caso de los oblicuos se insertaban por detrás de una línea imaginaria que habíamos mencionado o que habíamos llamado como el ecuador de la órbita, o sea, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical como en sentido antero-posterior. Hay una línea imaginaria que trazamos y cuando está por detrás de esa zona, de esa línea, pues hace una función inversa. Está también ahí resumida la acción fundamental de cada uno de estos 6 músculos extrínsecos del ojo y a qué músculo inerva, por qué nervio es inervado cada uno de estos músculos. Esta tablita hay que aprendérsela, hay que sabérsela, no solo para la asignatura de oftalmología, sino también para la vida, porque en nuestro accionar como médicos nos vamos a topar vamos a atender a personas que tienen afecciones neurológicas y que muchas de ellas dependen, incluso afecciones muy graves, como es la trombosis del seno cavernoso, muchas de ellas dependen su diagnóstico de la exploración de los músculos extrínsecos del globo ocular. Aquí también hay un cuadrito resumiendo las funciones de estos músculos. Ahora, estrabismos.
El término estrabismo se aplica a todas aquellas alteraciones en la posición de los globos oculares, por lo que los ejes oculares adoptan entre sí una posición distinta a la normal. Es decir, hay una pérdida del paralelismo de los ejes oculares. Esto puede afectar la visión binocular. Yo no diría que puede afectar. De hecho, esto afecta categóricamente la visión binocular. Ahora, la percepción de la profundidad también, por supuesto, se va a ver afectada, y el desarrollo de las estructuras neurológicas responsables de la visión. O sea, en el caso del estrabismo, es toda aquella alteración de la posición de los globos oculares, repito, en sentido horizontal, en sentido vertical o en sentido oblicuo o longitudinal. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los estrabismos? En primer lugar, hay dos grandes grupos de estrabismos: los estrabismos convergentes y los estrabismos divergentes. ¿Cuáles son los estrabismos convergentes? Lo que cuando la alteración del eje visual converge en un mismo punto. Es decir, cuando una persona tiene un ojo en ortotropia, que es la posición primaria de mirada normal, y un ojo en esotropia, o sea, mirando para adentro. O cuando tiene ambos globos oculares en esotropia, con S, esotropia, para adentro, ¿vale? Ahora bien, divergentes es cuando ambos ejes visuales divergen de un mismo punto. O sea, tengo un eje visual orientado a un lugar y el otro a otro lugar completamente distinto, completamente opuesto. Estas son las personas que tienen un ojo en ortotropia, o sea, en posición anatómica normal, y un ojo en exotropia, con X, mirando hacia afuera. O simple y llanamente tienen ambos globos oculares hacia afuera, en exotropia. ¿Ok? Ahora, en función de el tiempo de aparición de los estrabismos, estos pueden clasificarse en congénitos o adquiridos. ¿Cuándo son congénitos? Cuando la persona nace con el estrabismo o se presenta en los 6 primeros meses de nacido. Y los adquiridos cuando se adquieren después de los 6 meses de edad, ¿vale? En función de la permanencia en el tiempo, pueden ser intermitentes o constantes o continuos. Intermitente es la persona que un día tiene el estrabismo y al día siguiente no. Y al tercero vuelve a tener el 1, 2, 3, 4 días perdón, con estrabismos, y después, sin más acá y sin más allá, sin atención ninguna, pues se corrige solo el estrabismo. Es decir, aparece y desaparece de forma espontánea. Y los constantes, bueno, pues son todos aquellos tipos de estrabismos que permanecen estables y presentes, por supuesto, en el tiempo. Ahora, también lo podemos clasificar en función de la preferencia por un ojo. Pueden ser alternantes, aquel estrabismo que un día está estrábico un ojo y al día siguiente el otro. Un ojo el derecho, un día el derecho y un día el izquierdo. O 3 días el derecho y 2 el izquierdo. Eso es un estrabismo alternante. También pueden ser estrabismos binoculares cuando están presentes los dos globos oculares, o monoculares, como es el caso. Bueno, esta niña, y ahí en la foto que estamos viendo, es la misma niña, la foto de arriba y la foto de abajo. Como ven, tiene un estrabismo alternante. En la foto de arriba tiene una esotropia del ojo derecho y en la foto de abajo tiene una esotropia del ojo izquierdo. O sea, esta niña tendría una esotropia con S, esotropia alternante. Ahora, en función de su manifestación, pueden ser manifiestos, que son las llamadas tropias, con el prefijo exo si es hacia afuera, eso si es hacia adentro, hiper si es hacia arriba e hipo si es hacia abajo, o latentes, o también llamadas forias, igual, con el prefijo exo hacia afuera, eso hacia adentro, hiper hacia arriba o hipo hacia abajo.
Ahora, las tropias, los manifiestos, de yo ver al paciente, como es el caso, vuelvo a la niña de la foto, es un estrabismo que lo vemos a simple vista. O sea, no tenemos que hacer ninguna maniobra para que el estrabismo se manifieste. Mientras que las forias o estrabismos latentes, tenemos que hacer una maniobra o dos determinadas para que aparezca ese tipo de estrabismos. Ahora, en función de la variación del ángulo de desviación, pueden ser comitantes o no paralíticos e incomitantes o paralíticos. Esto, repito, o sea, en este caso, antes y los incomitantes o no comitantes, que también se le puede mencionar, caigo en lo mismo de la inyección cilioconjuntival, de las diferencias entre conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica, y esas cositas que yo les fui diciendo que se tenían que aprender al dedillo. Bueno, pues las diferencias entre estrabismos comitantes e incomitantes hay que sabérselas al dedillo, ¿vale? Para el diagnóstico positivo, estas son las maniobras que tenemos que realizar para, a su vez, saber si el paciente tiene una foria, ¿verdad? Se hace para todo tipo de estrabismo, pero además nos ayuda a diagnosticar las forias o los estrabismos latentes. En primer lugar, el test de Hirschberg. El test de Hirschberg es coger el oftalmoscopio o cualquier fuente emisora de luz y a una distancia de unos 33 centímetros aproximadamente, colocárselas de frente al paciente a la altura del puente nasal, que repito es esto de aquí, y de forma tal que ese haz de luz coja los dos globos oculares, o sea, esté reflejado en los dos globos oculares. ¿Para qué debe suceder con el test de Hirschberg? Cuando yo realizo el test de Hirschberg, se debe reflejar un reflejo, valga la redundancia, luminoso en el centro del área pupilar. Esta es la pupila, pues justo en el centro va a haber un reflejo en el test de Hirschberg. Si en los dos globos oculares está justo en el centro del área pupilar, esa persona está en ortotropia, o sea, en posición primaria de mirada, tiene una posición anatómicamente correcta que se denomina ortotropia y que quiere decir que los dos ejes visuales están alineados paralelamente y de forma exacta, ¿vale? Ahora, existen otros dos tipos de test que nos permiten descubrir, además de diagnosticar que la persona tiene un estrabismo, pues descubrir si la persona tiene una foria o estrabismo latente. Son el test de cover uncover y el test del cover test. O sea, el primero, cover uncover. Cover, cubrir. Uncover, descubrir. ¿Vale? Por lo tanto, ese se realiza de forma unilateral. O sea, yo tapo un ojo, me olvido de un ojo y voy a examinar el ojo derecho, el ojo izquierdo, un ejemplo. Y con un aplicador, con un oclusor como el que está en la foto, pues yo voy a cubrir y descubrir el ojo que estoy examinando. Cubrir y descubrir el ojo izquierdo. Cover and cover. Cover and cover. ¿Ok? ¿Y qué sucede si la persona tiene una foria? Pues cuando yo tapo, cuando yo cubro el ojo se va a desviar porque no tiene punto de fijación. Ahora, si ustedes dirán, ¿y si lo tengo tapado, cómo lo sé que está desviado? Pues cuando yo destapo el ojo, cuando yo descubro el ojo, yo veo que el ojo viene de afuera, o viene de adentro, o viene de arriba, o viene de abajo. Es decir, descubro que ese ojo estaba desviado en alguna posición y viene a buscar el punto de fijación que antes de cubrirlo tenía. ¿Vale? Después, ya me olvido de este primer ojo examinado y voy a examinar el segundo ojo. Y lo hago igual, cover and cover, cover and cover. Y miro qué sucede cuando yo descubro ese ojo. ¿Ok? Ahora, el último test, el tercero, es el cover test. Ese cover test es bilateral. Lo vamos a realizar con los dos ojos, al unísono, descubiertos los dos ojos, ¿vale?
y es para diagnosticar si la persona tiene una aforia. Igualmente, con un oclusor como el que está en la foto, yo voy a ocluir un ojo primero y después el otro, de esta forma. Así, bajo por la barbilla para dar tiempo y vuelvo. Cover test, el cover test, ¿ok? Y si hay una aforia, pues yo veo que cuando yo descubro ese ojo igual que anteriormente, va a venir de afuera a buscar el punto de fijación, o de arriba, o de abajo, o de adentro, buscando la línea media, el punto de fijación. Puede que la persona tenga una aforia en un ojo o en los dos, porque las forias, al igual que las tropias, pueden ser uni o binoculares, ¿vale? Aquí están las formas clínicas de los estrabismos, o sea, los manifiestos, ¿vale? Las tropias, manifiestos. La primera niña de que está en la foto arriba tiene una esotropia. Esa misma niña es la que está en la foto debajo, que con las gafas la esotropia ha desaparecido. Pues eso se conoce con el nombre de esotropia acomodativa. ¿Ok? En la segunda foto, en la foto de la derecha, hay otra niña con una exotropia. O sea, el ojo está desviado hacia afuera. Exotropia. En este caso, esta adolescente de la izquierda, de la foto de la izquierda, tiene una hipotropia del ojo derecho. El ojo está desviado para abajo. Hipotropia. Y la señora de la foto de la derecha tiene una hipertropia del ojo derecho, del ojo derecho. Hipertropia. El ojo está desviado hacia arriba. ¿Vale? Ahora, estrabismo comitante o no paralítico. En primer lugar, no existe ni parálisis ni paresia, por lo que ambos ejes oculares mantienen la misma relación de la mirada. En segundo lugar, existe desviación, pero siempre del mismo grado. Tercero, no existe limitación en la extensión del movimiento de cada ojo. Y por último, aparece de forma gradual. Esas son las 4 características fundamentales de los estrabismos comitantes o no paralíticos. Yo pusiera otra más. Es más frecuente en los niños que en los adultos. Vale, sería la quinta. Es más frecuente o son más frecuentes en los niños que en los adultos. Los comitantes. Aquí está la esotropia acomodativa, que es la que le comentaba anteriormente. Está la esotropia intermitente. Un día tiene la esotropia y otro día no. Perdón, la exotropia. Un día tiene la exotropia y otro no. La esotropia congénita. Recuerden que es los niños que nacen o que aparece la esotropia en los primeros 6 meses de vida. ¿Vale? Aquí está la esotropia acomodativa. Esta hay que estudiarse. ¿Bien? La esotropia acomodativa. Y aquí están las otras dos que quiero que se estudien. La exotropia intermitente y la esotropia congénita. Las características se las resumí ahí, bien pequeñito todo, para que no tengan problema con eso. Ahora, estrabismo comitante, conducta. Remisión a una consulta a un servicio no urgente de oftalmología. Se deben corregir los defectos refractivos, oclusiones y ejercicios y tratamiento quirúrgico cuando con lo anterior no se resuelve. ¿Vale? Ahora, estrabismo incomitante o paralítico. Se presenta de forma brusca. Limitación del movimiento ocular en el sentido del músculo afecto. Desviación es diferente en las diferentes posiciones de la mirada. Diplopia con falsa orientación. Se acompaña de mareos y vértigos, presencia de tortícolis compensatoria o compensadora igual, y son más frecuentes en los adultos. ¿Vale?
Lo que tiene esta de característica, en aquellos son negativas. Los que tienen aquellos, en estas no están. Por lo tanto, si en esta hay tortícolis compensadora, en aquellos no la hay. Es decir, que si yo le pido, yo le puedo pedir porque allá le di 5, pero aquí hay otras 6. Si yo le pido 7 características de los estrabismos comitantes o no paralíticos, me dicen aquellas 5, pero me pueden decir no hay tortícolis compensadora, no se acompaña de mareos y vértigos, no hay diplopia con falsa orientación y son menos frecuentes en los adultos, ¿vale? Perdón, que son las características de los incomitantes o paralíticos. Dentro de los estrabismos incomitantes o paralíticos están la parálisis del tercer nervio craneal, la parálisis del cuarto nervio craneal y la parálisis del sexto nervio craneal. Conducta ante los estrabismos incomitantes o paralíticos. Si son de aparición brusca y tienen algún signo de focalización neurológica, hay que remitirlos urgente al pediatra. Si son niños, que ya les dije que son menos frecuentes en los niños, o al internista si es un adulto. Se deben descartar las causas neurológicas. Se corrige el defecto refractivo, oclusiones y tratamiento quirúrgico. En el caso de los estrabismos incomitantes o paralíticos, el tratamiento quirúrgico solamente está indicado después de 2 años de tratamiento, nunca antes, ¿vale? Ahora, ambliopía. ¿Qué cosa es la ambliopía? No es más que la falta de consolidación de la agudeza visual consecutiva a la cercanía a la carencia de estímulos o un estímulo inadecuado o insuficiente en el periodo crítico de desarrollo visual. ¿Cuál es el periodo crítico de desarrollo visual? Desde el nacimiento hasta los 7 u 8 años de edad, aproximadamente. Hay autores que dicen que hasta los 7, hay otros que dicen que hasta los 9, pero por lo general hasta los 8 años de edad. 7, 8 años de edad es el periodo crítico de desarrollo visual. Es la disminución de la visión de uno o ambos ojos sin que exista lesión orgánica que la justifique. Es decir, una disminución de la visión por una catarata no es ambliopía. Una disminución de la visión por una atrofia óptica no es ambliopía. Una disminución de la visión por una neuropatía óptica inflamatoria no es ambliopía. Es decir, es una falta del desarrollo visual sin que exista una causa orgánica que la justifique, ¿vale? También es llamada ojo perezoso y es un trastorno de la visión de los más comunes en los niños, en el que uno o ambos ojos no se comunican bien con el cerebro, ¿vale? Por una situación determinada o porque el niño tiene un estrabismo y para no ver doble, los niños que casi nunca tienen diplopia, ¿qué hace el cerebro? Pues suprime la visión del ojo afectado. Es decir, que supuestamente un mecanismo de defensa para que el niño no vea doble, pero no es realmente un mecanismo de defensa, porque el niño no ve doble, pero no va a desarrollar visión de ese ojo, porque simple y llanamente el cerebro siempre va a suprimir el ojo que está desviado, y entonces el niño desarrolla visión del ojo sano, pero del ojo enfermo no. Un ojo que se mueve hacia adentro o hacia afuera, ojos que parecen no funcionar juntos. Percepción mala de la profundidad, entrecerrar los ojos, inclinar la cabeza, resultados anormales de las pruebas de detección de la visión y algunas veces el ojo perezoso no es evidente sin un examen de la vista.
Causas de ambliopía. Catarata congénita. O sea, el niño nace con una catarata congénita. Pero si no se opera antes de los 7 años de edad, no antes de los 7, yo diría que antes de los 5. Porque si yo lo opero a los 7 y el periodo crítico de desarrollo visual está entre los 7 y los 8 años de edad, no va a desarrollar visión. Entonces hay que operarlo a edades tempranas. Mientras más temprano se opera el niño, más posibilidades tiene de desarrollar visión. Tosis palpebral. Si el niño nace con una tosis palpebral, hay una deprivación de la visión, porque ese niño no está viendo del ojo que tiene la tosis. Entonces no va a desarrollar visión. Los estrabismos, sobre todo las esotropias con S, esotropia, son las más ambliopizantes. Opacidades corneales, pérdida de la transparencia de los medios refringentes, tóxicas, anisometrópicas. ¿Qué cosa es la anisometropía? La diferencia de refracción entre un ojo y otro. Cuando hay una diferencia de refracción de más de 2 o más dioptrías, se denomina anisometropía. Por ejemplo, si yo tengo una miopía de -1 en el ojo derecho y -5 en el ojo izquierdo, eso es una anisometropía, porque hay una diferencia de 2 o más dioptrías. Antimetropía, un ojo miope y uno hipermétrope, o sea, opuestos por completo. Eso es antimetropía. ¿Cuál es la conducta de las ambliopías? Los mejores resultados, por supuesto, ocurren cuando, mientras más temprano, actuamos sobre lo que está dando origen a la ambliopía. Si operamos la catarata congénita, si operamos la tosis palpebral, si corregimos todas aquellas deficiencias que están provocando que el niño no desarrolle una visión adecuada. Ahora, protrusión de los globos oculares. La protrusión de los globos oculares es la salida de los globos oculares por fuera del reborde orbitario, ¿vale? Pueden ser de 2 tipos, proptosis o exoftalmos. La proptosis se considera un fenómeno pasivo, donde el globo o los globos oculares son empujados hacia afuera por una masa que crece dentro de la órbita. Es decir, ¿por qué es pasivo? Porque los músculos extrínsecos del ojo, los que deben sujetar el músculo, el globo ocular dentro de la órbita, tienen buena fuerza muscular, tienen buen tono muscular, tienen buen trofismo, tienen buena inervación. Pero ¿qué sucede? Hay algo que está empujando el globo ocular hacia afuera. Por lo tanto, es un fenómeno pasivo. Ahí están los tumores de órbita, los accesos de órbita, los hematomas de órbita, las varices orbitarias y la hipertrofia de la grasa periorbitaria, las miositis, o sea, la inflamación de los músculos. Perdón, las miositis no. Perdón. Entonces, el exoftalmos se considera un fenómeno activo en el cual los globos oculares salen del límite del reborde orbitario por la imposibilidad de los músculos extrínsecos del ojo de retenerlos dentro de la órbita en su posición anatómica normal. Es decir, que ahí hay una enfermedad del músculo que está provocando, que está impidiendo que el músculo cumpla su función adecuada. Por ejemplo, una miositis. Por ejemplo, la miastenia gravis, se me había ido el nombre de esa enfermedad de la mente momentáneamente. La miastenia gravis, la miositis, cualquier enfermedad de los músculos. Perdón, un momentito. Ajá. Cualquier enfermedad de un momentito, por favor. Repito, cualquier enfermedad de los músculos extrínsecos del ojo
cualquier enfermedad de los músculos extrínsecos del ojo que esté provocando que estos no puedan sujetar el globo ocular dentro de la órbita, ¿vale? Y aquí están las principales causas tanto de proptosis como de exoftalmos. ¿Ven? Ahí se las pongo, se las enumero, las principales causas tanto de proptosis como de exoftalmos. Y el enoftalmos. ¿Qué es el enoftalmos? Es un problema estético que ocurre cuando la estructura ocular se desplaza a la parte posterior de la órbita, provocando que el ojo se vea hundido o retraído dentro de la órbita, dentro de la cavidad orbitaria. O sea, es el hundimiento o retracción del globo ocular en la órbita. Ahí, en esa foto que vemos ahí en la diapositiva, vemos una chica que tiene un enoftalmos por disminución de la grasa periorbitaria, o sea, por una hipotrofia de la grasa periorbitaria. Y dentro de las causas que podemos mencionar de el enoftalmos, pues está la pérdida de la grasa periorbitaria, la desnutrición severa. En el caso de la desnutrición severa, por lo general es binocular. Fractura del piso de la órbita. Este chico de la foto tuvo un accidente automovilístico con fractura del piso de la órbita y debajo de, o sea, recuerden que aquí lo que hay es seno maxilar, es una estructura hueca. Al fracturarse el piso de la órbita, todas las estructuras de la órbita caen, el piso de la órbita cae, se hunde hacia el seno maxilar y conjuntamente con él el globo ocular. Están los estados de deshidratación severa, el microftalmos de nacimiento, la persona que nace con un ojo más pequeño que el otro, o puede ser que con los dos ojos pequeños. El exoftalmos contralateral, que provoca una ilusión óptica de que estamos viendo un enoftalmos, y es cuando realmente la persona lo que tiene es todo lo contrario, un exoftalmos del ojo contralateral. Y el enoftalmos congénito, que es otro tipo de enoftalmos que existe, ¿vale? Pues chicos, esto es lo que traíamos para hoy, para la actividad del síndrome de alteración de la posición de los globos oculares. Con esto hemos terminado la parte de docente de la asignatura.